En la ciudad, al empezar los años 70, fueron formándose los primeros grupos de rock de la década que ya habían tenido contacto con sus antecesores del final de los 60. Para todas estas bandas que aparecieron, su formación duraría entre 1 y 3 años, y por ese entonces tendrían gran presencia en la escena musical de Arequipa, siendo muy acogidos por todos los que gustaban de esta propuesta musical. Esta vez entrevistaremos a 3 protagonistas de esta época y que formaron parte de las bandas Prohibido el Paso y Madera Fresca. Empezaremos el programa entrevistando a Manuel Lazo, representante de las bandas Los Prohibido el Paso y posteriormente Madera Fresca. Hola Manuel, cuéntanos cómo fue tu participación como representante de los grupos Prohibido el Paso y de Madera Fresca. Y también háblanos sobre el guitarrista de Madera Fresca, Lucho Talavera. Yo crecí al lado de Lucho Talavera, mi primo hermano, y creo que no me equivoco si digo que fue la mejor primera guitarra de rock en los 70 en Arequipa. Yo escuchaba en los 60 la música de mi padre, a Frank Sinatra, a Glenn Miller, tangos y a Brenda Lee, que era la versión femenina de Elvis Presley y del gusto preferido de mi hermano mayor. Pero yo empiezo a escuchar a los Beatles, a David Clark Five, a los Animals, cuando en las vacaciones escolares viajaba al Cusco a visitar a mis primos, pues mi tío estaba allí destacado por trabajo. Allí Lucho coleccionaba los long plays de estas bandas, pero aún no era un músico. Hacía algo en un acordeón, pero todavía no era un músico. Creo que allí en Cusco se sentía más el rock inglés por la presencia de extranjeros. Las radios tenían programas exclusivamente con ese contenido. En cambio en Arequipa había mucha influencia argentina y chilena en el género de la nueva ola, por lo menos en las radios. En 1967 mis primos regresan a Arequipa. A Lucho le gustaba mucho el ambiente del Cusco y vuelve con mucha pena. Creo que es por ello que se refugia en la música y así es que se integra a la banda del Colegio La Salle, que a su vez tenía una orquestina, y él es uno de los tantos chicos que aprende a tocar batería en el colegio, pues había una vieja batería de aluminio para los alumnos. Se tocaba oficialmente para las actividades del colegio, pero también para presentaciones fuera. Creo que lo más notable fue para la televisión en el Canal 6. No eran temas de rock, sino temas clásicos como Perfidia o La Marcha de los Santos. Lucho entonces ya dominaba la batería, pero se le dio también por la guitarra. Él corta el mango de un charango y lo llevaba entre los libros para practicar las pisadas en horas de clase. Así era más o menos ese ambiente, ¿no? En los 60 también en Arequipa las bandas de rock eran elitistas, tanto como jugar tenis, golf o hacer equitación. Los padres compraban instrumentos que se consideraban artículos de lujo y dejaban que los chicos tocaran por invitación a reuniones, a eventos, pero siempre sin cobrar. A fines de los 60, los texaos se fortalecen con un gran equipo importado de Alemania, un equipo Dynacor. El señor Hunzer, padre de uno de los integrantes, tenía una empresa de importación de equipos médicos y supongo que eso le facilita la compra. Se empieza a cobrar por presentaciones, pues había público dispuesto a pagar por ellas. Yo era un asiduo concurrente a las fiestas de los Texao. Algunas eran profundos y otras también eran fiestas de 15 años. Pero bueno, cuando terminamos el colegio en el 69, las vacaciones de verano eran de 3 meses. Así, al 30 de marzo de 1970, más o menos, ya todos retornaban de las playas y los Texao organizan un festival concurso de grupos de rock. Ellos eran, por supuesto, el grupo principal del evento, pero también invitan a los Beat Boys que ya tenían un cartel y dejan que se inscriban los aficionados. En San Jerónimo, que era nuestro barrio, y la casa de Lucho era el lugar de reunión, se formó un grupo donde estaba Lucho, Jesús Chacón y Julio Valdés. Ellos hacían música con guitarras acústicas para pasar el rato. Pero también en ese entonces en el barrio había unos chicos menores, Pérez, que su padre les había comprado un amplificador de bajo y una de guitarra y siempre le pedían a Lucho que los acompañara en sus ensayos con la batería.
se llamaban los Mujiks. Estos chicos se apuntan en el festival, pero Lucho no estaba dispuesto a ser parte. Los chicos estaban muy crudos para una presentación. Estos hacen una oferta de prestar sus equipos al grupo a cambio de que Lucho los acompañe en el festival. Es bueno recordar que en ese tiempo pues, no existía el alquiler de equipos de sonido. Todos tocaban con equipos propios. Era muy raro el alquiler, o más que todo esto se daba como un favor. El asunto es que la idea de participar entusiasmó, pero no había un vocalista y una primera guitarra. Nos pusimos a pensar que teníamos pues una amistad con Toño Ugarte, una voz que animaba en todas las reuniones, y así es que me fui a buscarlo a su casa. Ellos eran del circuito de la Avenida La Paz. Entonces regresé con Toño y además con Lola Alfaro, que tenía una guitarra eléctrica y había sido también de la Orquestina de La Salle. A ellos se sumó un primo de Lolo que tocaba acordeón, pero esta vez lo haría en un pequeño teclado eléctrico que creo que se llamaba Filicordia. Con esa configuración se armó Prohibido el Paso, para ese festival donde los favoritos eran los Crimson y los Crazy Boys, que tenían algún tiempo tocando y tenían también buenos integrantes. El Teatro Municipal, lugar de este festival, pues ese día reventaba. Los chicos y chicas de San Jerónimo eran muchos, pues fueron a alentar a los Chicos Pérez. Se encuentran con Jesús y Lucho en una banda desconocida, Prohibido el Paso. Entonces teníamos una gran hinchada, teníamos un teclado y una selección de temas que hicieron que el triunfo fuera de Prohibido el Paso, contra buenos músicos como eran los Crimson. El haber ganado el festival también ganó el interés y el entusiasmo de los padres, que apoyaron financiando batería y amplificadores. Melvin de la Salle y del barrio El Carmen se integró con un moderno teclado Yamaha igual al que tenían los Texan. Es así que me encargo de los contratos por mis conexiones en el ambiente juvenil. La gente necesitaba recaudar fondos y las bandas eran la atracción. No había razón para no cobrar, y aún si se necesitaba comprar equipos de amplificación de mayor talla, digo esto que era una mayor razón, ¿no? Empezamos a disputarles los contratos entonces a los Texan, que andaban por las nubes con sus presentaciones en Lima. Eso fue todo esto en 1970. El asunto es que al terminar ese año evaluamos que no podíamos avanzar sin una guitarra, sin un guitarrista que haga punteos y solos, ya que el rock pesado comenzaba a imponerse. Teníamos ese guitarrista, pero estaba sentado en la batería. Decidimos pues buscar un baterista para que Lucho se encargara de la primera guitarra. Llamé a José Antonio Valdés de los Crimson, que no habían estado tocando seguido, por lo menos no en el espacio rentado. José dijo que sí, pero quería incorporar a lo mejor de su grupo. Tuvimos dudas, y para no discutir mucho se propuso una reunión, 3 de los Crimson, 3 prohibidos. Reunión con resultado inobjetable. Quedó armado el grupo, con un nuevo nombre, Freshwood o Madera Fresca. Entonces pues los compromisos no dejaron de aparecer, se tocaba todas las semanas, incluso más de una vez al día, y nos embarcamos en la compra de equipos mayores. Esa era pues mi tarea. Locales como el Club Palestino, el Club Alemán, el Club Internacional, el Hotel de Turistas, el Fund del Fierro, las fiestas familiares de los colegios, los quinceañeros, los viajes a provincias. El rock se bailaba pues intensamente, y era el invitado de honor en cualquier evento durante esos años. Yo te hablaré algo más de Lucho, que falleció en los 80 y quien solo usaba 2 pedaleras, un fustón y un guau-guau, y nos hacía sentir en vivo a Jimi Hendrix, a Led Zeppelin, Santana y otros. Además improvisaba mucho y encontró su par en Bill. Bill era un chico peruano norteamericano, pero más gringo que otra cosa. Era primo de unos muchachos Carpio que vivían también en San Jerónimo. Este llegó de vacaciones con una guitarra eléctrica de 12 cuerdas.
Lucho sintonizó mucho con su música, y este era un músico del ambiente de Seattle, tierra de Jimi Hendrix. Fueron tocadas memorables de pura improvisación. Bill, de regreso, le dejó pues su guitarra a Lucho, que tenía un sonido especial. A eso se sumó un nuevo amplificador. En 1972 viajé a Lima a comprar un amplificador de teclado, que era lo último que nos faltaba. A los Traffic Sound les había visto unos parlantes Farfisa de color azul, y en la casa Starling de Lima encontré uno y lo compré. Un amplificador italiano distinto, con efectos de sonido esférico y una gran potencia. Creo que allí Lucho consigue su sonido particular. El amplificador quedó entonces para la guitarra y no para el teclado. A Lucho, por otro lado, no dejaban de llamarlo otras bandas. Así los texanos lo invitaron a Cusco para la fiesta del Inti Raymi, donde se organizaban tocadas para hippies auténticos. Llegaban músicos de renombre de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica. El Cusco para los ingleses entonces era pues equivalente a ir al Tíbet. Creo que fue la mayor experiencia en rock y blues que él tuvo. No se tocaba en un escenario a 100 metros de distancia. Se tocaba en casonas cara a cara y se compartía mucho. Yo finalmente dejo el grupo en 1973, cuando se hace la liquidación de los equipos. La última vez que representé al grupo fue una tocada como Matex, una fusión de madera y texado con los integrantes que quedaban en Arequipa. El rock en ese momento se hizo más pesado y ya no había tanto mercado. La música disco comenzó a entrar y, por cierto, por negocio yo le propuse a Lucho entrar en el alquiler de equipos de sonido y servicios de DJ, pero a mi tía, a su mamá, se le pararon los cabellos. Pensaba que eso perjudicaba sus estudios en la universidad. Así que allí dejé ese proyecto, ¿no? Pero en todo caso, esos años fueron una etapa muy emotiva para mi vida. Finalmente en los 80 volví a la música en un local propio, pero en la onda acústica de la nueva trova. En los 90 estuve con el tema del karaoke, y en los últimos años nuevamente con el rock, apoyando bandas locales, nacionales e internacionales. Hoy estoy sorprendido por la cantidad de músicos extraordinarios, jóvenes, que tengo el gusto de conocer, pero que no me han dejado olvidar la excelente tocada de Lucho Talavera, y también que en ese momento, en esos años, fue el rock el invitado de honor para toda reunión social y cultural. Continuando con Crónicas del Rock de Arequipa, entrevistaremos a Melvin Ceballos, tecladista en los grupos Prohibido el Paso y Madera Fresca. ¿Qué tal, Melvin? Cuéntanos cómo fue la historia de Prohibido el Paso. Esto fue a comienzos del año 70. Hubo una convocatoria para un festival de conjuntos nuevos. Si no me equivoco, fue organizado por Víctor Cheno Cuadros, que sabía en esos tiempos hacer eventos de ese tipo por los grupos que comenzaron a aparecer en los años 60. Y esto se realizó un 25 de marzo del 70. Pero entonces nosotros, lo único que teníamos propio, digamos, era la guitarra que tenía Lolo Alfaro, guitarra eléctrica. Y con guitarras de palo, en el garage de la casa de Lucho Talavera en San Jerónimo, nos reuníamos en las tardes a intentar hacer canciones. Y ahí donde decidimos participar, porque había que tocar 2 temas nada más para participar. Entonces ensayamos 2 temas, que si no me acuerdo, los 2 temas eran de Los Mitos. Uno era Si te acuerdas de mí,
y la otra era Todos lo saben. Y ensayamos una tercera que era Amser. Bueno, el grupo en principio fue conformado por Cachita en el bajo, Lucho Talavera la batería, Lolo Alfaro la guitarra y Toño Ugarte que era la voz, ¿no? Bueno, y ensayamos, pero llegado el momento no teníamos equipo con qué presentarnos. Y para suerte de nosotros, digamos, vecinos de Lucho Talavera, vivían unos muchachos de los Muyis, unos chicos de la Salle también que vivían a la vuelta de la casa de Lucho Talavera. Entonces, ellos vinieron a la casa de Lucho Talavera a pedirnos que les enseñemos a tocar, que ellos también querían participar, que les enseñáramos a cambio que ellos nos prestaban su equipo. Entonces hicimos el trueque. Les enseñamos 2 canciones para que ellos presenten, como se presentaron como los Mujik, y nos prestaron a nosotros su equipo para poder participar. Y así fue como fuimos al Teatro Municipal en las mañanas. Hubieron varios conjuntos, no me acuerdo los nombres, y terminamos empatando con los Crimson. El primer puesto lo empatamos con los Crimson. Y entonces tuvimos que tocar un tema más. Los Crimson tocaron Heavy O de Jimi Hendrix y nosotros tocamos Amser. Y al final, bueno, el concurso lo ganó Prohibido el Paso. Y así fue como comenzamos, pero no teníamos absolutamente ningún instrumento. Eso fue en marzo. En el interín, a mediados de julio, mi papá me compró el teclado, los primeros teclados que llegaron a la casa, a la firma, a la comercial, que estaba antes al frente del Teatro Municipal. De ahí me lo compró en julio, entonces ya comenzamos a presionar a los demás del grupo para que consigan sus instrumentos. Por ahí Lucho Talavera le compró la batería que tenía Alberto Reynoso, ya se hizo de batería, y Jesús ya compró su bajo. Y con eso hemos comenzado a hacer un pequeño repertorio, y a mediados de septiembre de ese año, desde marzo hasta septiembre hemos estado en este interín de hacer equipo. En septiembre nuestra primera fiesta ha sido para una fiesta en la casa de J. Basalo, en la avenida Bolognesi. Y nos lanzamos, con 10, 12 canciones, nos lanzamos a la fiesta. Comenzamos a tocar en algunos fines de semana, y hasta marzo más o menos del año 71, que se decide fusionarnos con los Crimson, ¿no? Entonces se conversó con José Antonio Valdés, con Jorge Bercols, y aceptaron juntarse con nosotros. Entonces Lucho Talavera, que era el baterista, pasa a la primera guitarra. Viene José Antonio a la batería, entra Manzana en vez de Antonio Ugarte, porque Antonio Ugarte no tenía la capacidad de cantar toda una noche, porque 3, 4 canciones y se le acababa la voz. Entonces entró Manzana. Y de ahí practicamos un par de meses, y en aquellos tiempos eran famosas las verbenas del Colegio La Salle. El aniversario del colegio es el 15 de mayo. Todos los 14 era famoso en Arequipa las verbenas en el colegio. Verbenas deportivas, artísticas, siempre terminaba con un partido de básquet. Y nosotros fuimos y debutamos ahí en el colegio, un 14 de mayo del 71. Tocamos 2, 3 temas en La Salle. Y de ahí comenzó la historia del otro grupo, Madera Fresca. Pero hasta ahí llegó Prohibido el Paso. Ya, y ahora en la época de Madera Fresca, bueno, cuando ya empiezan a ensayar, ¿qué recuerdas de esos primeros ensayos? ¿Qué temas versionaban? ¿Cómo eran los ensayos? ¿En la casa de quién? Bueno, eso. Toda la época de Prohibido el Paso, los ensayos eran en la casa de Lucho Talavera en San Jerónimo. Pero cuando ya juntamos con los Crimson, vinieron, se fusionaron con nosotros, ya los ensayos eran acá en mi casa. En la cochera de mi casa, acá era el punto de entrenamiento. Eventualmente, en algunas fechas íbamos a la casa de José Antonio, acá en el Parque España. Y en otros momentos nos hemos ido también hasta Carmen Alto, a la casa del cuñado de Jorge Bercols. Tenía una casa de campo ahí que a veces se nos antojaba y llevamos todo el equipo en unas tardes a ensayar allá al aire libre. Pero básicamente los ensayos eran acá en mi casa, acá en el Carmen. Y sobre el repertorio que interpretaban, ¿qué canciones recuerdas de los comienzos, los primeros temas que tocaban con Madera Fresca? Bueno, los temas de Madera Fresca, básicamente el que estaba de moda en ese tiempo, eran 2 temas
Él no es una carga, es mi hermano, Reflexiones de mi vida, Satisfaction, teníamos otros temas de Iron Butterfly, aparte de Inagada, y Santana, que estaba también acabadito de ganar, de triunfar en Gusto en el 69. Entonces teníamos ahí Evil Ways, teníamos Samba Patí, con todo ese tipo de canciones y algunas canciones de Gran Fan, que también era el grupo que hemos seguido mucho en nuestro tiempo de tocar. No, pero básicamente esos eran los covers que hacíamos en esa época. Ya, y recuerdas, tocaban en fiestas, conciertos en locales específicos, coliseos o cosas así. Cuéntanos esos detalles. Ya, bueno, para esto, Mañuco Lazo, el dueño del Quinqué, era nuestro representante, y él era el que nos coordinaba las reuniones y las fiestas. Como no teníamos equipo, como te digo, las primeras fiestas de los Prohibido el Paso era con equipo alquilado, que nos prestaba o nos alquilaba el grupo Los Crazy Boys, que tenían unos equipos Guyatón chiquitos. Con eso hemos tocado en Prohibido el Paso. Pero ya en Madera, ya teníamos que pensar en mejorar nuestro equipo. Y de esos tiempos también se abrió la tienda de Saikin, que está en la Galería Ceresi, que estaba, y vendía solamente instrumentos. De ahí comenzamos a comprar. Compramos amplificador para la guitarra, un Guyatón, otro Guyatón para el bajo. Y yo tocaba en el amplificador de la guitarra, ¿no? Y con un pequeño equipo de voz que se compró. Entonces, todos los fines de semana teníamos contratos. Todos los fines de semana, viernes y sábado, y a veces tripleteábamos, porque a veces nos tocaba viernes en la noche, sábado en la tarde, sábado en la noche. No, o si no, viernes, sábado y domingo nos tocaba tocar. Pero básicamente eran fiestas para las promociones, porque en ese tiempo la moda es, las promociones hacían las fiestas los fines de semana profundos para sus viajes de promoción. Entonces, todas las semanas los Sagrados, el Sofiano, el Marzule, La Salle, el San José, era nuestro mercado, digamos, de público que nos contrataba para tocar, eran 4 horas mínimo las presentaciones, y con eso fuimos haciendo dinero para comprar y pagar las deudas que teníamos con Saiki. Y entonces, en un momento ya necesitamos independizar el amplificador para el teclado. Entonces yo viajé a Lima con Mañuco Lazo, con dinero, y fuimos a la tienda esta que había pues en la avenida Larco, Sterling. De Sterling compramos nosotros un amplificador para el bajo, y trajimos un amplificador Farfisa. Y a veces el amplificador Farfisa, los Texas siempre han usado como su sabido sonido niebla, que les daba, ese efecto se los daba a su equipo, su cámara de voz que tenía, su cámara de eco, les permitía. Cuando nosotros trajimos el Farfisa, ese vino con otra cosa especial que también solamente lo tuvimos nosotros, un sonido esférico, que tenía el amplificador este efecto de sonido esférico. Entonces, traje el Farfisa para el teclado, ya estamos independizados cada uno con su equipo, y eventualmente Lucho Talavera en algunas canciones usaba mi amplificador para usar ese efecto, que era una cosa muy especial, ¿no? Entonces ahí ya tuvimos todo ese equipo completo. Ya cada uno tiene su amplificador, nos compramos un equipo Guya también de voz, ¿no? Ya especial, y con eso nos hemos manejado toda la época de manera fresca. Ya. Eventualmente a veces no había contratos en algunos fines de semana, y había algunas amistades, amigas de Mañuco, amigas nuestras, que nos prestaban sus casas, ¿no? Por ejemplo, la casa de Nicoli, en San José, tenía una casa grande con patio. Cada vez que no teníamos contrato, ahí la fija, nosotros hacíamos la fiesta por nuestra cuenta porque teníamos que juntar dinero para pagar las deudas. Había otra casa por acá, por la calle, por la República de Chile, acá en La Negrita, que también eventualmente cuando necesitamos, siempre nos prestaron su casa para hacer las fiestas, que cuando no había contratos de por medio. Y así nos fuimos manejando para cumplir con los pagos. Ya, entiendo. Cuéntanos sobre los temas propios que llegaron a tener. ¿Cuál es el que más recuerdas, así con cariño? Bueno, los que hicieron algunos temas en aquellos tiempos, básicamente era Jesús, Cachita, y también Jorge. Jorge tiene su tema, Hierro Psan, y Cachita hizo un tema especial para el festival de rock que hubo en el Coliseo Arequipa, Listen to All. Ese nombre pusimos y armamos la canción. Cachita trajo toda la estructura ya definida, la ensayamos,
pero teníamos que presentar una grabación al festival con la letra y el tema de la música. Esa lo organizó por Lionel Cueva. Entonces, nosotros, ¿dónde grabamos en esos tiempos? Tú sabes que me iba para grabar aquí, estuve en Lima y eso no se podía hacer, no había el dinero. Entonces, aquí en el equipo se hizo la grabación para poder presentar el festival en la casa de Dante Lucioni. Su papá, que era uno de los dueños de Carza, tenía un equipo bastante respetable en su casa acá en la Organización Jardín. Y el señor se dio la molestia de toda una noche preparar en carrete de cinta de grabadora antigua, pero de muy buena calidad. ¿No? Ensayábamos los volúmenes todo, y de ahí hicimos la grabación que se la presentamos a Leonel para el festival. ¿No? Entonces, de ahí se hizo ese tema y después también se hizo la otra, que Lucho Talavera vino y propuso la estructura inicial de Anytime, ¿no? Fueron los temas que más se tocaron en los repertorios de esos tiempos. Ahora hay otros temas que se están terminando de cachito, los vamos a poder tocar, pero eventualmente esos 3 temas eran los que estaban incluidos en los repertorios de Madera. Claro, mira, en Anytime, si bien es cierto, el riff de la guitarra es repetitivo, lo que más destaca es justamente la presencia del teclado, que le hace como sus pequeños arreglos y contestaciones. ¿Cómo es que se te ocurrió o qué recuerdas de cuando tocaron ese tema? Ese tema se estructuró un día acá en un ensayo en mi casa, porque en esos tiempos todos los días ensayamos. Como éramos estudiantes universitarios y José Antonio y Manzana eran colegiales todavía. Entonces todas las tardes nos reunimos aquí en mi casa. Y un día vino Lucho Talavera con esa propuesta de hacer la introducción de guitarra que él hacía al principio, toda una introducción de guitarra, y después ya entramos ya al ritmo, al compás, y con el teclado, ¿no? Para hacerle. Y haciendo pruebas, haciendo ensayos, y se fue armando el tema. Pero básicamente la estructura la trajo, la idea de este tema es de Lucho Talavera. Claro, pero a la final, o sea, quien más terminó destacando es el teclado, porque básicamente hace todos los cambios. Sí, pues es el que sobresale en la interpretación del tema, ¿no? Ahí con Cachita en el ensayo íbamos poniendo mejor así, ¿por qué no así, por qué no así? Hasta que fue quedando así como está. Claro. No, incluso ahora lo hemos mejorado un poco porque también ya en ese tiempo como la gente iba a bailar, no a escuchar, no había problema de que se toque, se repite, porque tú te das cuenta, el tema es un poco repetitivo. Exacto. Entonces hemos hecho algunas mejoras, ¿no? Para que no sea tan aburrido, digamos. Pero lo que alguna gente recuerda de ese tema, que dice que cuando lo tocaban en las fiestas, pues hacían una versión un poco extensa, ¿no? Del doble del tiempo de cualquier tema normal. Pero ese era normal en las fiestas, porque a veces los temas estaba tan emocionante el baile que nosotros tenemos que aumentar media parte más. Ya estamos tan ensayados en eso que nos miramos una media vuelta más para no cortarles el vacilón a los bailadores. Ahora, ¿qué recuerdas de los últimos días de Madera Fresca? Bueno, Madera Fresca pues estuvo casi hasta mediados del 75, desde el 71 al 75. Y ahí ya vinieron el problema que Manzana ya terminó el colegio, se tenía que ir a estudiar a Chile, entonces ahí tuvimos que parar.
Tuvimos que parar, nos reunimos aquí en mi casa, se hizo el arreglo final y hasta ahí llegamos, hasta mediados del 75, junio, julio 75, que ya se fue Jorge a estudiar a Chile. Luego nos quedamos pues siempre picones, porque siempre había las ganas de seguir tocando. Y los míos estaban rostezados, también estaban paralizados, ¿no? Entonces conversé con el Chito y nos juntamos, con Chito y con Diván. Entonces Chito vino a la batería en vez de José Antonio y Diván vino a cantar. Y nos solíamos tocar a unas fiestas como Matex, Madera Texano, ¿no? Pero eso fue ya la última época, en el segundo semestre de ese 75, ahí fueron algunas oportunidades, pero no fue muy largo el tema de Matex. Tenemos alguna grabación de Matex, que nunca la hemos tocado en fiesta. Son 2 grabaciones que hicimos en la casa de Cachita, en San Jerónimo. Yo las tengo grabadas, pero nunca las hemos llegado a tocar. Un día, un sábado en la mañana las hemos sacado y las hemos grabado así con cassette, en ese tiempo con casetera, porque no había otro modo de grabar. ¿Qué representó para ti toda esa etapa de Madera Fresca? No ha sido la mejor época de mi época de estudiante. Es la música, lo que siempre yo me gustó, siempre la he seguido desde niño, y entonces fue un momento muy especial estar en este ambiente de la música, de las fiestas, de las promociones de los colegios, y realmente inolvidables a esa época del grupo musical. ¿Y por qué crees, por el hecho de repente que en esa época eran más jóvenes y estaban como que vivían intensamente el momento, o cuál crees que sería la razón? Sí, era la euforia del momento, porque tú te cuenta que nosotros prácticamente hemos roto el asunto del rock ya, como se tiene lugar, porque los grupos anteriores eran muy rústicos, digamos, en sus repertorios y su interpretación, ¿no? No era el rock que nosotros hemos comenzado a hacer, y esa fue la diferencia con otros grupos de mi época. Nosotros tocamos rock en inglés. Eso fue lo que también nos limitó un poco el mercado para quien tocábamos. Pero el 99% era rock en inglés. Entonces la euforia de gustó, y vino el rock de este tipo, el rock fuerte. Entonces nosotros rompimos con eso, con los Texapes. Los Texapes que iniciaron con eso, y nosotros entramos ahí a ponernos casi a la par con ellos para hacer el mismo tipo de música. Porque tú fíjate, tú mismo has visto las grabaciones anteriores de los Okis, esos tocaban en español. Algunas piezas de rock sí pues las tocaban, pero básicamente era el otro tipo de repertorio. Los Vinis ya comenzaron a cambiar un poco al rock con el Eduardo Muñoz Naja, ¿no? Y ya conectamos con otro tipo de equipo ya mucho más potente y todo, ya la cosa cambió totalmente. Melvin, ha sido un gusto conversar y entrevistarte. ¿Algunas palabras tuyas para terminar esta entrevista? Bueno, yo quiero felicitarte a ti, Coco, por este trabajo que estás haciendo de recopilar esta información para que quede
plasmado en grabaciones, para muchachada que sepas y conozca que acá sí hubo rock. Y me siento feliz y te agradezco porque de alguna manera somos parte de esta historia, como grupo musical, ¿no? Ojalá se pueda imprimir o editar, no sé cómo pensarán hacerlo para que quede el recuerdo para nuestra familia, nuestros amigos, para nuestra generación. Cerrando esta segunda parte de este especial, tendremos a Jesús Chacón, bajista de los conjuntos Prohibido el Paso y Madera Fresca. Mi nombre es Manuel Jesús Javier Chacón Villalba. Yo nací en el hermoso balneario de Tingo en 1951 y ahí he vivido hasta 1967, en que vine con toda mi familia acá, a la urbanización San Jerónimo. Desde 1967, a los pocos meses conocí a Lucho Talavera. Yo vivía en la calle Las Anatistas y él vivía como a 4 cuadras más arriba, en la calle Los Záfiros. Nos conocimos, nos gustaba la música. Él estaba en el colegio de La Salle, yo estaba en el colegio de San Francisco en los últimos años y sacamos nuestras guitarras de madera y empezamos a compatibilizar los temas que teníamos, tocando a los Beatles, tocando a los Rolling Stones, tocando a Iron Butterfly, tocando a Grand Funk. Empezaba ya también a sonar Santana. Entonces surgió que en marzo de 1970 se anunciaba que iba a haber un festival de música pop en el Teatro Municipal de Arequipa. Para esto Lucho Talavera tocaba en la orquestina del Colegio La Salle, batería. También ayudaba a Los Incógnitos, un grupo que había en esa época. Y también ayudaba a un grupo que había surgido aquí en San Jerónimo, eran los chicos Pérez, que se decían llamar los Mujik. Lo bueno de los Mujik que tenían equipo de guitarra con su amplificador y equipo de bajo con su amplificador y se prestaban una batería. Y ahí Lucho ensayaba. Pero nosotros también ensayábamos en la casa de Lucho nuestros temas, ya empezamos a tocar algunos temas propios y necesitábamos también, dijimos, puede ser la oportunidad también que si nos prestan su equipo, con ellos podemos irnos a presentar en el Teatro Municipal, en este festival de música pop. Y entablamos unas conversaciones y nos pusimos de acuerdo para que los ayudemos a ellos también, para sacar su repertorio. Y nosotros éramos dos. Él podía tocar la batería, yo tocaba la guitarra, pero ¿quién más? Lucho se acordó de su amigo Lolo Alfaro, que también tocaba en la orquestina, tocaba guitarra en la orquestina, tenía su guitarra, y Mañuco Lazo, que era el primo de Lucho, Mañuco Lazo, se acordó de que había otro amigo, Toño Ugarte, que podía cantar para nosotros. Así que Mañuco fue a hablar con ellos, nos pusimos de acuerdo y empezamos a ensayar en la casa de Lucho Talavera, faltando pocos días, ¿no? Para la presentación, ya no había mucho tiempo. Y solamente ensayamos 3, 4 temas para salir y bueno, probar, ¿no? Probar suerte en este festival. La cuestión es que a última hora también se nos ocurrió que un primo de Lolo Alfaro tenía un órgano que podía tocar, así que lo invitamos y ese día
el 25 de marzo de 1970 nos fuimos al Teatro Municipal. Ya acá en San Jerónimo había varios amigos, vecinos que escuchaban los ensayos, se metían a los ensayos y ven un poco que nos acompañaban y estábamos con ellos, pasábamos buenos ratos, ¿no?, en los ensayos. Uno de ellos era Raúl Benavente, que le decíamos la Brujita. Entonces, con todo esto, fuimos, nos presentamos en el festival. En el festival se presentaron varios grupos. Los más destacados eran los Gypsies, los Crazies, también fueron los Crimson y nosotros como Prohibía el Paso. Se tocaron varias canciones y al final quedamos empatados. El jurado dio por empatado el primer puesto con los Crimson y nosotros Prohibía el Paso. Para esto teníamos que desempatar. Para desempatar se nos ocurrió tocar una canción de Gerardo Manuel, que en esa época tocaba en el grupo Los Shanes, y la canción se titulaba Answer, que en castellano significa respuesta. Y cuando tocamos esa canción para desempatar, ganamos el concurso. Nos dieron el premio, todo muy bien, pero que éramos ganadores de un festival de música, pero no teníamos equipo, no teníamos nada que hacer. Así que empezó la etapa en que cada uno de nosotros buscaba la manera de conseguirse su equipo. Por eso es que con el tiempo, pasaba un tiempo más, desde marzo, Lucho Talavera se compró su batería. Lolo Alfaro tenía su guitarra y se compró un amplificador. Yo, como era bajista, encontré un equipo de bajo con la guitarra del grupo Los Beat Boys. Y en el caso de Melvin Ceballos, ya también apareció con su órgano Yamaha. Y también lo ponemos como integrante a Manuel Lazo, quien era nuestro representante, y pasó a ser nuestro representante. Entonces, con todo esto ya armado, ya por lo menos teníamos equipo más o menos para julio, agosto, ya dijimos, empecemos a tocar. Y se presentaron los primeros contratos en una fiesta que se hizo en la avenida Bolognesi, cerca del Club Internacional. Ese día nos preparamos con todo, con todo el repertorio que teníamos, que era más o menos, ya no eran 3 o 4 canciones, sino que eran como 15, 20 canciones. Y cuando empezamos la fiesta, muy bien, estábamos contentos hasta que de repente, al final, casi para finalizar la presentación que teníamos, nuestro amigo Toño Ugarte se le fue la voz. Así, se le fue la voz. Felizmente, como acá nosotros ensayábamos en la casa de Lucho Talavera, y venían bastantes amigos de San Jerónimo. Uno de ellos era Raúl Benavente, que le decíamos la Brujita, que fue a la fiesta y le dijimos, él se animó y dijo si puede continuar cantando, y lo hizo. Felizmente nos salvó la presentación, cumplimos con el contrato y la Brujita Benavente nos ayudó perfectamente en esta presentación. Pero después la Brujita pues tampoco estaba pensado para ser cantante, sino que él estuvo para ayudarnos. Entonces ahí es donde Mañuco Lazo se le ocurrió buscar a Mañuco Lazo y también Melvin Ceballos. Vimos que cerca de donde vivía Melvin Ceballos, que es en la organización El Carmen,
en esa misma urbanización vivía Mario Arenas, casi a la vuelta de su casa. Y Mario Arenas también pensaba cantar y tocar guitarra para un grupo que querían hacer en la urbanización del Carmen. Así que lo invitamos y nos reunimos ahí en la casa de Belén Ceballos, en su cochera. Ahí se preparó, ya con los primeros equipos que nos compramos. Empezamos a ensayar con Mario, que salió perfectamente, salió muy bien. Agarramos ya bastantes temas, canciones de covers, ¿no? Covers de los Beatles, los Rolling Stones, de Led Zeppelin, de Iron Butterfly, de Deep Purple, de Grand Funk, hasta que llegó la presentación para un anuncio para irnos a Hilo, a una presentación, un festival en Hilo, que queda en Moquegua. Así que dijimos, vamos, hubo un contrato de por medio, nos fuimos a Hilo y también los invitaron a los Texaos. Los Texaos y los Prohibido el Paso, fuimos a Hilo. Pero no nos dimos cuenta que nosotros hacíamos el esfuerzo, ¿no?, de haber tenido nuestro primer equipo mínimo para tocar. Sin embargo, en esa época, los Texaos se compraron un equipo de lo más envidiable, que según comentarios de la época en los periódicos decían que habían conseguido un equipo Dynacord completo, que era posiblemente el mejor en esa época, el mejor en calidad de sonido de todo a nivel nacional del Perú. Entonces, con esta diferencia, ¿no?, de equipos entre lo que tenían los Texaos y nosotros, que teníamos nuestro equipito simple recién comprado, entonces, por más que pusimos nosotros un tema propio que se llamaba Te Necesito, que lo creé yo antes para este festival, por más que hicimos esa creación propia y que les gustó al público de Hilo, sin embargo, es algo anecdótico, ¿no?, que a pesar de que nosotros hayamos presentado creatividad, habíamos demostrado mayor creatividad en lo que es la composición de este tema para este festival. Realmente el jurado no quiso ver esa parte creativa, que muchas veces también se observa en otros lugares, y le dieron el primer puesto a los Texaos porque desataron un sonido también que fue espectacular. El sonido de los Texaos fue envidiable. Pero también quedó en la anécdota que, bueno, la creatividad no siempre es bien valorada, no solamente acá en Hilo, sino en Arequipa y también a nivel nacional y mundial. Bueno, con esa experiencia de 1971 ya, que fuimos a Hilo, seguíamos tocando en otras presentaciones de los colegios de Sagrados Corazones, del Sofiano, de Corazón de Jesús. Bueno, son varias, San José, La Salle, ¿no? Entonces, todas estas presentaciones, ellos hacían sus fiestas para sacar fondos para sus promociones, ¿no? Ahí, de repente, acá en San Jerónimo, un vecino que tenía familia en Estados Unidos, llegó uno de ellos, que es nuestro amigo Bill. Nuestro amigo vino, pero vino con una guitarra de ahí directa de Estados Unidos, con unas buenas pastillas de micrófonos, y que cuando la probamos era espectacular, y Lucho Talavera se enamoró de la guitarra, y a pesar que ya se había comprado su batería,
También se compró la guitarra. Y así fue que empezó Lucho a darse cuenta que lo que a él le gustaba realmente no era tanto la batería, porque tenía cómo tocar bien batería, sino también le gustaba mucho la guitarra. ¿Por qué? Porque en esa época solamente encontramos dos tipos de elementos para la guitarra: el fuzz y la guagua. Ahora, diferente, ¿no? Lo que tienen ahora es todo un equipazo que tiene no solo fuzz y guagua, sino múltiples sonidos y distorsiones. Pero con eso Lucho ya empezó y cómo es que nos fascinaba cuando tocaba, por ejemplo, temas de Jimi Hendrix, ¿no? De Cactus, de Grand Funk, de Led Zeppelin. Ya entonces él encontró que era su guitarra. Entonces, ¿qué pasó? Ya no quería tocar la batería. ¿Qué hacemos entonces? Dijimos, a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no buscamos a otro baterista que toque la batería? Para eso también Mañuco Lazo fue a buscarlo al baterista de Crimson, que había empatado con nosotros en el Festival de Música Pop. Habló con José Antonio Valdés, que era el baterista, y él dijo, sí, podría ser, puedo tocar, pero yo, un poquito que acondicionó a que también esté presente Jorge Manzana Vergos. Entonces lo conversamos, dijimos, bueno, a ver, probemos. Y nos reunimos en la casona de José Antonio, que queda en la calle Peral. La calle Peral, que era al frente de la iglesia de Santa Marta, en la Plaza España. Ahí queda su casona. Ahí hemos ensayado y empezamos. Y la primera vez que nos pusimos de acuerdo los nuevos 5 integrantes, que éramos José Antonio en la batería, Jorge Manzana Vergos en la vocalización, Jesús Chacón en el bajo, Lucho Talavera en la primera guitarra, Melvin Ceballos en el teclado y Mañuco Lazo como nuestro representante. Es el primer día que tocamos, recuerdo, nos quedamos impresionados porque la prueba salió, para nosotros salió perfecto, todo salió bien. Incluso también participó Alfredo Bayón en segunda guitarra, y además él tocaba flauta, no solamente tocaba en segunda guitarra, sino flauta. Con ellos ya nos dimos cuenta que esto es lo que queríamos. Había un nuevo sonido. No era espectacular, ni tan fuerte, ni de tanta calidad como la de los Dynacor de los Texaos. No. Pero sí tenía esa magia de Madera Fresca de tocar temas que los Texaos eran más pop. Para nosotros eran más pop, no eran tan rocks. No eran muy rockeros, eran más pop, y en eso encajaban más porque ellos tocaban mucho temas así, eran muy rockeros. En cambio nosotros encontramos con Lucho Talavera esos temitas que no siempre son muy populares en las radios, sino que más bien nosotros nos llegaban discos de amigos que venían de Europa, de Estados Unidos, y conocíamos y escuchábamos, y ahí nos metíamos a ensayar con Lucho. Con Lucho hicimos una muy buena pareja para hacer este tipo de música, y con eso se caracterizó prácticamente Madera Fresca. Recordemos que Madera Fresca se reunió y se formó por 2 grupos. El primer grupo, Prohibido el Paso, y el otro grupo, los Crimson. De Prohibido el Paso está Lucho Talavera como guitarrista,
está Melvin Ceballos como organista, y estoy yo, Jesús Chacón, como bajista. De los Crimson vino Jorge Bercols como vocalista y José Antonio Valdés como baterista, y también Alfredo Bayón como segunda guitarra. También tenemos que involucrar a nuestro representante, que fue Manuel Lazo. El 14 de mayo de 1971 nos invitaron a la verbena del Colegio La Salle. Entonces nosotros como Madera Fresca nos preparamos para este primer evento. Ensayamos en la casa de José Antonio Valdés, que queda en la calle Peral, frente a la Plaza España, por la iglesia de Santa Marta. Nosotros fuimos a la verbena de La Salle y observé que al presentador, ¿no?, de la verbena, el animador y presentador de la verbena, le dieron un papel donde estaba el nombre del grupo, sus integrantes, sus nombres, apellidos, todo, y observé que no dominaba mucho el inglés, y pronunció nuestro nombre de forma muy dificultosa el inglés, y cuando quiso también pronunciar el apellido del cantante, que es de origen alemán, menos lo pudo hacer. Lo que él dijo es Freshut, como grupo Freshut, y como cantante Jorge Bercholos. Entonces, al final, en el mismo escenario nos preguntó, bueno, ¿y qué quiere decir Freshut? Freshut, le dijimos que, bueno, eso es madera fresca, y es Freshwood. Freshwood es madera fresca. Entonces dijo, bueno, entonces, con ustedes, madera fresca. Y tocamos todos los temas que habíamos ensayado. Al final, cuando ya nos retiramos, yo pensé que nos iba a despedir como Freshwood, y nos dijo, gracias, madera fresca. Entonces, ya nosotros, para la siguiente presentación, pensamos, de repente sería mejor que continuemos con madera fresca. De repente es menos complicado, ¿no?, para la mayoría de las personas. Y bueno, después de esta presentación, leímos en el periódico que se anunciaba el primer encuentro nacional de música joven, que se iba a realizar aquí en Arequipa, en el Coliseo Cerrado de Arequipa. Iban a invitar como a 12 conjuntos y 10 grupos de todo el país, pero la condición que era para este encuentro sería que traigan hasta 2 temas inéditos. Y así pasó. Vinieron, bueno, no los 12, pero sí de Lima vinieron como 4 o 5 grupos, uno de ellos los Shanes, también el Moro y el Hongo, también estuvo otro grupo limeños, también estuvieron los Datsun de Huancayo, y también estuvieron los Farfisa, creo, los de Cusco. Bueno, y de Arequipa, madera fresca. Pensé que iban a estar los Texas, pero al parecer no tenían temas propios. Estuvimos en esta presentación 3 días. El sábado, el domingo y el lunes. Y el lunes llegaron los resultados. Dieron de ganador como primer puesto a los Shanes de Lima, con su canción Summertime. En segundo puesto pusieron a los Datsun
con una canción que no me acuerdo, pero ellos sonaban muy similar a lo que en esa época tocaban los Daltons, así de ese tipo de música pop. Y nosotros como tercer puesto habíamos participado con la canción Yellow Sun. Con la canción Listen to All. Esta canción Listen to All la creamos en forma bastante rápida y fue importante porque tiene características diferentes a los otros puestos.
primera relación fue esa de que ganó los Shanes con ese tema, pero el jurado, alguien se dio cuenta de que el tema que habían tocado, pues, no era inédito, era un tema que viene desde 1930, creado por George Gershwin, un norteamericano, pero la adaptaron, le dieron la vestidura de rock, que en mi punto de vista sonó muy bien, me pareció un muy buen tema, y bien cantado, bien ejecutado. Entonces sucedió este imprevisto. Eliminaron el primer puesto, eliminaron a los Shanes con su tema y le dieron el primer puesto a los Datsun con un tema bastante pop, ¿no? No era muy rock, era pop. Y nosotros quedamos en segundo lugar, el segundo puesto, con nuestro tema Listen to All. Este tema Listen to All pienso, ¿no?, que es muy resaltante indicar que este tema Listen to All, en esa época, para 1971, es el primer tema arequipeño del género de rock progresivo. El género rock progresivo se caracteriza justamente porque tiene varios elementos que lo diferencian del rock común. Este tema, por ejemplo, Listen to All, en primer lugar, la temática, lo que hablaba, la letra, estaba dirigida al contexto en el que vivíamos. ¿Qué pasó? Que en esa época vivíamos en un mundo en el cual había habido el Woodstock y también había la guerra de Estados Unidos con Vietnam. También sucedió que años antes ya los Beatles se desintegraron, y también la muerte de Janis Joplin, la muerte de Jimi Hendrix, la muerte de Jim Morrison de los Doors, también están influenciadas en esta letra que habíamos hecho de este tema. Eso es en cuanto a la letra. Pero por otro lado, yo ya tenía influencias familiares de lo que es la música selecta, música clásica. He escuchado a Stravinsky, he escuchado a Tchaikovsky, ¿no?, a Ravel, Liszt, también escuché en esa época a Rachmaninoff, a Stravinsky, leí por Schoenberg. Entonces yo quería lanzar ese tipo de ideas para poder armar este tema. Pero también este tema, Listen to All, no tiene un solo ritmo, que es lo normal, sino que es polirrítmico. Empezamos con un 6x8, ¿no?, y después cambia a un 4x4 y después a un 8x12. Entonces era polirrítmico. Pero aparte de polirrítmico, también tenían notas o acordes no simples, sino un poco complejos, complicados. Usábamos las séptimas, las cuartas, las quintas para poder encajar con este tema. Asimismo, este tema se le quiso colocar, estaba pensando en colocar un instrumento nuevo para esa época, como era, en el rock era nuevo, como la flauta o la quena. Teníamos a nuestro amigo Alfredo Bayón, que tocaba flauta, pero no pudimos, o sea, el tiempo era muy limitado, no pudimos ni invitarlo para que pueda desarrollarse para interpretar un tema en la quena o la flauta. Entonces, estas son las características del rock progresivo, ¿no? Ese rock progresivo que en esa época en el mundo figuraba en los grupos como Yes, Frágil, Genesis, Pink Floyd, Santana,
pero también aquí en el Perú teníamos grupos como La Agonia, en esa época, Traffic Sound, Pax, ¿no? Telegraph Avenue. Entonces, todo este contexto hizo que nosotros volcáramos en este tema de Listen to All todas estas ideas, y por eso es importante para nosotros, porque muchos a veces desconocen que este tema Listen to All tiene estas características. Después de este suceso, de este encuentro nacional, se presentó también que venía Santana a tocar a Lima, así que entre todos dijimos, vamos a verlos, a Santana, y fuimos, pues, la gran parte que viajamos fueron de Prohibir el Paso, pero éramos madera. Total que fuimos a Lima, lamentablemente ya ustedes sabrán que ese día prácticamente llegaron los Santana y los expulsaron inmediatamente, ¿no? Al respecto, yo tengo dos opiniones. ¿Por qué es que los expulsaron a Santana? Lo que dicen los medios de comunicación es que hubo un desacuerdo entre el gobierno de Velasco Alvarado, en el sentido de que esa música que traían los de Santana era totalmente alienante, porque ellos preferían el nacionalismo peruano, no esa música alienante, que estaba hecha para drogadictos, para marihuaneros, para hippies, y eso no quería el Estado. Entonces, por eso es una opinión que los expulsaron. Pero también tengo otra opinión, que cuando vino Gerardo Manuel Rojas de los Shanes, vino a Arequipa para un concurso donde fuimos jurado, estuvimos los dos de jurado. Gerardo Manuel me dijo su propia versión, dijo que él había estado muy cerca de la administración de los hermanos Queclin, y que él sabía que cuando el ministro del Interior habló con los de Santana, con los representantes de Santana, como vio que todas las entradas estaban prácticamente compradas y ese estadio iba a estar, el estadio de la Universidad de San Marcos iba a estar totalmente llena, entonces les obligaron a que en reconocimiento hicieran otro espectáculo, hicieran otra presentación en otro estadio, pero totalmente gratis. Entonces, obviamente, me parece que los representantes de Santana no aceptaron, y ese fue el motivo que los expulsaron. Bueno, sea por un motivo o por otro, al final los expulsaron. Solamente sabemos que 35 años después, en 2016, reconocieron que ellos, pues no, los de Santana, no eran como lo que pensaban los militares, sino que más bien era música con esas influencias rockeras, y que música es cultura, ¿no? Es arte, es un arte, es una cultura que ahora se le está reconociendo. Bueno, eso fue en 1971. En el 1972 nos dio oportunidad para poder viajar a Hilo con Madera Fresca. Ya era nuestra segunda presentación, porque la primera fue con Prohibir el Paso, esta segunda presentación fue con Madera Fresca. Ahí recuerdo que Jorge Berkholz creó un tema, Yellow Sun, que me parece que lo presentó en esa oportunidad, y fue interesante de que ya nosotros empezamos a tocar temas propios, ¿no? Después hay que pensar que la vida del proyecto de Madera Fresca, en mi opinión, en el 71 se inició, en el 72 creció, en el 73 llegó a su pico, ya en el 74 y 75 más bien llegó a su culminación de este proyecto. Por eso les digo que en el 73 es evidente que en ese año fue
un año muy complicado para todos, porque nuestras presentaciones eran en los mejores locales de acá de Arequipa, ¿no? Estamos hablando de los colegios La Salle, San José, los Sagrados Corazones del Sofiano. También hemos tocado en el Club Alemán, en el Club Internacional, en el Club Palestino, y bueno, quizás una de las mejores anécdotas que se puede recordar es que cuando tocábamos en el Club Palestino, que quedaba en la avenida Siglo XX, había tal cantidad y era tan concurrida nuestras fiestas y se peleaban por entrar que toda la transpiración de los que estábamos adentro se reflejaba en los vidrios de las ventanas, porque ya cuando uno miraba los vidrios que estaban empañados, pero también empezaban a transpirar, a sudar. Entonces es interesante, ¿no?, recordar esas cosas, que nos alegra mucho, y también era un poco también estresante para nosotros ese año, porque no solamente tocábamos a veces al comienzo solamente sábados o solamente viernes, no, las semanas, conforme vayan pasando, cada vez las semanas iban siendo un poquito más densas, y hay semanas en que tenemos que tocar no solamente viernes, sábados y domingos, sino también que entre los días de semana, por algunos cumpleaños, ¿no?, personales, íbamos a las casas de las quinceañeras, digamos, y teníamos que tocar prácticamente casi toda la semana. Entonces, en esa época, el manejo que tuvo Manuel Lazo como nuestro representante fue muy bueno, y se podía vivir muy bien. Entonces un poco que nos habíamos equivocado, ¿no? No pensamos que iba a tener esos resultados económicos, porque si antes habían otros grupos en Arequipa, nosotros llegamos en el 72, 73 y 74 a nuestra máxima producción, tocando temas pop y temas rock, ¿no? Entonces esa era nuestra característica. Siempre hemos tocado covers, pop y rock, pero también por ahí entrábamos con nuestros temas propios. Entonces, después del 75, cuando llegamos al 75 ya agotados por esta historia de vida, sucedió que nuestro baterista, José Antonio, parece que terminaba su colegio y bueno, ya tenía que ir a la universidad. Entonces, nos dijo que tenía que retirarse y nos quedamos sin baterista. Entonces, tuvimos que buscar a un reemplazo. Recuerdo que fue un tal Omar Postigo, que también era baterista joven, y lo que estuvo reemplazando. En los últimos años él venía y salía, venía, hasta que finalmente, bueno, se desapareció, ya no pudimos, y dijimos, tenemos todo, pero nos falta un baterista, así que hablamos con los Texao. Y hablamos principalmente con el baterista de los Texao, que es Edgar Manrique. Edgar Manrique, le dijimos si podemos hacer algo. Está bien, dijo, pero también invitemos al cantante, muy parecido a lo de los Crimson. Y vino también Víctor Divan como cantante y guitarrista. Así que ahí es donde se creó el grupo Los Matex, o Madera Texao, que antes le decían Madera Texao, o si no, Matex. Y fuimos a ensayar en una casona que yo tengo de mi familia en Tingo, frente al lago de Tingo. Fueron reuniones muy interesantes porque empezamos a practicar lo último tecnológicamente en cuanto a lo que es el rock. Y en esa época sonaba mucho, muy fuerte, lo que es Deep Purple y otros grupos así de tipo de rock progresivo como Triumvirat y otros grupos
que ahorita no recuerdo los nombres, pero esa era la propuesta, ¿no?, de Madera Texas. Entonces, prácticamente al fin de año de 1972, nos hemos presentado, ¿no?, como Matex en 2 o 3 presentaciones aquí en Arequipa, pero llegó justamente el año 75, 76, donde decidimos que ya hay otras cosas de por medio. Y eso ya viene, como quien dice, la última etapa de Madera Fresca, que significaría las reapariciones de Madera Fresca desde 1976 hasta la fecha. Para el año 1976, para mí fue un año muy crucial, porque yo estaba en el tercer año del programa académico de arquitectura y había ingresado en 1970, o sea que son 6 años que me duraba mis estudios profesionales, y estaban complicados porque desde 1970 iniciaron un programa de estudios generales que después lo pasaron para un programa académico que fue muy complicado, y hubo muchas huelgas en la Universidad San Agustín porque justo hasta el 75 estuvo el gobierno de Velasco Alvarado, dictatorial, y continuó en el 75 otro dictador que fue Morales Bermúdez. Entonces fue muy complicado, entonces decidí abandonar la carrera de arquitectura. Para esto dije, bueno, voy a alimentarme un poco más de lo que es la academia musical. Y me inscribí en la Escuela Regional de Música Luis Dunker Lavalle, pero como alumno libre. Y junto con mis libros que tenía yo de mi colegio, empecé recién a aprender a componer y a escribir música, porque para mí era dificultoso solamente memorizar. Entonces ese año pude empezar a escribir música. En 1978 decidí viajar para conocer, ¿no?, el ambiente musical. Me fui por Chile, por Argentina, por Bolivia y regresé al Perú. En Chile y en Bolivia encontré la música muy similar como rock progresivo, la de los Jaivas, como de Mandril de Bolivia. Pero cuando llegué a Argentina, encontré que Charly García había creado un grupo, un supergrupo que es La Máquina de Hacer Pájaros, con unos temas bastante interesantes dentro del rock progresivo, que es tal como yo me imaginaba que podría hacerse. Él reunió a los mejores músicos de Buenos Aires y con esa idea me vine acá al Perú. En 1979, ¿no?, estaba buscando eso, y de repente a mediados de 1979 me encuentro con Julio Torres, que era guitarrista y tecladista de los Texao. Me indica que quería hacer música porque venía de Estados Unidos y quería hacer algo interesante. Tenía 2 amigos, había conseguido a 2 amigos, acá 2 alemanes que dominaban los vientos de madera, o sea, la flauta, el clarinete, el saxo. Entonces se alquiló una casa, la Casa Encantada por la Tomilla, para poder ensayar. Íbamos a ensayar como 3-4 meses, y en diciembre de 1979 nos presentamos como el Reencuentro del Rock, ¿no?, el grupo Reencuentro del Rock. Entonces fue muy interesante porque ahí participaron 5 vocalistas. El primer vocalista fue Jorge Berkholz, que era de Madera. También estaba Víctor Diván, que era de los Texao. También estaba Eduardo Muñoz, que era del grupo Digit. También estaba Teresa Bellido en los coros, y también Vicky Torres en los coros. Pero además de 5 vocalistas, habían 2 bateristas.
el baterista de Los Texados, que era Edgar Manrique, y también de Freelog, que es Miguel García. Aparte de eso, también tocaba en el bajo Víctor Viván. Julio Torres tocaba el piano, y yo tocaba el teclado, ¿no?, eléctrico, y nos hicimos acompañar por estos dos alemanes que eran del grupo Mugan, y tocamos temas propios y temas covers. Los temas propios, ¿no?, fueron uno mío, fueron 5 de Julio con Eduardo, y los covers principalmente música de Supertramp, que estaba muy buena percepción en esa época. Con esta situación yo dije, de repente de acá puede surgir algo, con el sueño, ¿no?, esa idea de querer hacer algo similar a la máquina de hacer pájaros que vi en Argentina. Así que estuve haciendo mis búsquedas, pero lamentablemente no siempre se puede conseguir a las personas. Y esta fue prácticamente, este reencuentro fue la primera reaparición de Madera Fresca, que lo hizo después de 8 años. La segunda reaparición de Madera Fresca fue el 25 de mayo de 1991, que fue después de 20 años, ¿no? 20 años de Madera Fresca. La municipalidad nos invitó para presentarnos en la concha acústica de Selva Alegre. En ese momento no estábamos todos de Madera Fresca, pero sí participamos. Estuvo José Antonio Valdés como baterista, estaba yo, Jesús Chacón, como guitarrista y como vocalista, también estaba Mario Arenas, que estaba como guitarrista y vocalista, también estuvo César Macedo como bajista, y algún otro músico más que nos apoyó. La cuestión es que tocamos temas propios, y eso nos ayudó un poco a que dejemos un grato recuerdo de lo que es Madera Fresca en su segunda reaparición. Luego, a fines del año 1996, hubo la tercera reaparición de Madera Fresca. Eso fue después de 25 años que nos presentábamos. La idea surgió porque la promoción que en 1971 las colegialas de esa época querían también celebrar sus 25 años de promoción. Entonces hablaron, ¿no?, con nuestro representante en esa época, Manuel Lazo, para que hiciera una reunión ahí por los 25 años en su local del Quinqué de la Avenida Dolores. Ese día nos presentamos Jorge Belcos de vocalista, estuvo José Antonio Valdés también de baterista, estuvo Jesús Chacón, yo, pero no como bajista sino como tecladista, estaba Melvin Ceballos, pero no estaba listo para presentarse. Ese día invitamos también a Óscar Chirinos como guitarrista y a Hernán González como bajista. Tocamos covers, ¿no?, de esa época para recordar los 25 años y salió muy bien. Luego, el 20 de septiembre del 2011, surge la cuarta reaparición de Madera Fresca después de 40 años. Esta vez también nos invitaron, fue el Centro Cultural Peruano Norteamericano, pero no estábamos muchos, solamente nos presentamos 3 como trío, ¿no? Como trío nos presentamos, estaba José Antonio Valdés como baterista, estaba su hijo Juan Valdés Useglio como pianista, y yo estaba como vocalista y como bajista. Nos presentamos porque nos iban a dar un reconocimiento y lo hicimos con
temas propios también, ¿no? Fue muy interesante eso. Y después, el 5 de diciembre de 2015, fue la quinta reaparición de Madera Fresca, que fue, no, prácticamente después de 45 años que nos presentamos. Más o menos también 3-4 meses antes nos ubicamos y vimos que podíamos ensayar también en este local de Manuel Lazo en el Quinqué, y estábamos casi todos, menos Lucho Talavera, ¿no?, que era el guitarrista, pero José Antonio Valdés, que era el baterista, lo invitó a Ricardo Rodríguez, que sería para nosotros como el guitarrista reemplazante de Lucho Talavera, y lo hizo muy bien, porque y actualmente está muy bien, porque tiene esa influencia de Jimi Hendrix, ¿no?, de Santana y de otros grupos, de otros guitarristas similares. Entonces, ese día nos juntamos, estuvo de Jorge Berkholz de vocalista, José Antonio Valdés de baterista, estuvo Melvin Ceballos de tecladista, estuve yo como bajista y también estuvo Ricardo Rodríguez como guitarrista. Tocamos como 20 canciones del repertorio, temas propios y temas covers. Le encargamos la edición de un video, que lo tenemos, a nuestro amigo Eduardo Guerra, y nos entregó un documento bastante interesante. Después del 2015, quisimos volver a tocar al año siguiente, pero no se pudo realmente hasta el 2018. En el 2018 decidimos seguir tocando, pero ya no como vocalista a Jorge Berkholz, sino que invitamos a Mario Arenas, porque él le daba también fuerza a los temas que nosotros tocamos, ¿no? Así que en el año 2018 nos hemos presentado como en 2 oportunidades en ese año, en el 2019 también, 2 presentaciones, no solamente en el Quinqué, sino también en el Gebrao. Entonces, ya para 2020, este año, 2020, dijimos, se cumplen ya los 50 años, no de Madera, pero sí de Prohibido el Paso, ¿no? De Prohibido el Paso son 50 años. Así que dijimos que para el 25 de marzo del 2020 vamos a hacer algo por los 50 años de Prohibido el Paso. Entonces, los primeros días del mes de marzo empezamos a reunirnos y ya estábamos haciendo algunos ensayos, pero llegó el 16 de marzo anunciando a nivel nacional sobre la cuarentena, que nos venía de cuarentena por esta pandemia del COVID-19 hasta julio de este año. Entonces, ese día, el 25 de marzo de este año, nos limitamos a reunirnos en forma virtual por nuestro WhatsApp. Sin embargo, ahora que hace un mes más o menos también en julio, en julio más o menos, ya pensamos, bueno, como estamos en pandemia, también algo podremos hacer para los 50 años de Madera Fresca. Y nos hemos reunido virtualmente, y pensamos que podemos hacer algo para ¿qué día sería? Para el 14 de mayo del 2021. El 14 de mayo del 2021, Madera Fresca cumplirá 50 años. Así que, para ese día tenemos como proyecto, ¿no? Ojalá que se pueda hacer un álbum conceptual. El álbum conceptual, yo antes he trabajado en otros álbumes conceptuales,
Por ejemplo, en 1985 ya tengo ahí un álbum conceptual sobre el arquitecto arequipeño, que es la historia de mi vida como arquitecto, como mi formación de arquitecto prácticamente. También tengo otro álbum conceptual sobre la recuperación del Valle Urbano de Chile, que es la tesis que a mí me interesa desarrollar para nuestra Arequipa en el Valle Urbano del Chile, ¿no? La recuperación del río Chile. También tengo otro álbum conceptual sobre el servidor público de 1989, que son mis experiencias cuando estuve trabajando en las entidades públicas, la municipalidad de Arequipa. También tengo el otro álbum, El empresario privado, que es cuando creé yo mi propia empresa y estuve haciendo trabajos como empresario privado. Y finalmente el último álbum conceptual que queremos hacer es justamente este. Para el 14 de mayo de 2021 queremos el álbum conceptual que sería los 50 años de madera fresca. Y para esto pienso que podemos juntar todos los temas propios que podemos juntar hasta la fecha, pero con una particularidad, que ahora el tema que vamos a realizar es sobre el rock progresivo y quiere tener todas las características, es decir, ya la letra va a tener que ser un poco también con pretensiones literarias. También los compases no van a ser únicos, sino que van a ser multicompases, puede ser de 3x4, de 4x4, 6x8 y también con improvisaciones, ¿no? Por otro lado, también no vamos a emplear solamente cifrados o notas simples, también tenemos notas complejas con séptimas, octavas, disminuidas, suspendidas, etcétera, etcétera. Y también queremos aplicar las últimas tecnologías. Por ejemplo, estamos ahora trabajando con este programa de Guitar Pro 2, que nos ayuda también a trabajar con el metrónomo y otros instrumentos musicales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra presentación, ¿no? Entonces, esa es la idea. Para finalizar, solamente queremos agradecerles a ustedes por esta oportunidad que nos brindan de hacer conocer lo que ha sido, de lo que es y de lo que será Marea Fresca.